Hola, buenas tardes. Vamos a seguir con las clases de generalidades de imagenología y entonces tenemos la clase generalidades de imagenología de abdomen. Dentro de nuestra hoja de ruta vamos a ver algunos exámenes y algunos enfrentamientos clínicos que vamos a tener durante la práctica. Entonces vamos a partir con la radiografía de abdomen. En verdad la radiografía de abdomen en adultos no es tan utilizada, es mucho más utilizada en pediatría. Dentro de las indicaciones tenemos en los neonatos, cuando hay un neonato con clínica de obstrucción, por ejemplo, con sospecha de alguna complicación abdominal, en recién nacido de pretérmino y control de dispositivos, por ejemplo, catéteres venosos o arteriales, y en niños lactantes y adolescentes. Principalmente se ocupa en el tema de la sospecha de ingesta de cuerpos extraños, en la obstrucción intestinal, en la sospecha de perforación de víscera hueca o en la sospecha de retención estercoracia. Vamos a pedir dos proyecciones, que es la radiografía con proyección anteroposterior y la lateral principalmente. Entonces, tenemos que acordarnos que el gas dentro del estómago, en el recién nacido vamos a encontrar en el estómago normalmente. Posteriormente, a las 3 horas, vamos a encontrar aire en el intestino delgado y a las 9 a 12 horas vamos a encontrar aire en el colon sigmoides. En la radiografía de abdomen vamos a ver que el patrón que tiene este gas dentro de las asas intestinales es como en mosaico. Vemos, por ejemplo, en el caso de la derecha, un niño que nació con este patrón en mosaico, o sea que se ven estas zonas intercaladas de radiolucidez y radiopacidad que nos demuestran en el fondo las asas intestinales y sus paredes de grosor normal. Y pasadas las horas, vamos viendo que estas asas y este gas va aumentando dentro de las asas del intestino. Entonces iba perdiendo el patrón normal, como de pequeñas áreas radiolúcidas como intercaladas con las paredes del intestino. Para hablar de dilatación de asas hay una regla que es súper importante, que vamos a saber que las asas de intestino delgado van a medir en general 3 centímetros de grosor. Y las asas de intestino grueso van a medir 6 centímetros y el ciego va a medir 9 centímetros. Esas son las medidas que nos tenemos que grabar tanto para escáner como para radiografía. Otra cosa que nos puede ayudar es que el asa intestinal sea de un grosor menor a un cuerpo vertebral, más específicamente de L2, ¿ya? Entonces vamos a ver que estas asas están más dilatadas en el fondo y en la radiografía de acá de la con colores, estas son asas de distribución normal. Pero es súper importante que recuerden esa regla del 3-6-9 para asas de intestino delgado, para colon y para ciego, ¿ya? Dentro del enfrentamiento, lo primero que tenemos que ir a ver es si hay presencia, por ejemplo, de neumoperitoneo, o sea, gas dentro de la cavidad peritoneal. También tenemos que ir a ver la presencia de neumatosis intestinal. Eso ya es aire a nivel de la pared del asa intestinal. Y la presencia de gas portal, que también nos va a indicar que va a ser un signo ominoso por ejemplo, perforación de víscera hueca. ¿Ya? Otras cosas que tenemos que recordar, que hay algunos signos clásicos de algunas patologías y posteriormente ver si el patrón de gas es consistente con una obstrucción alta o baja, ¿ya? Por ejemplo, en este caso vemos un niño que alrededor de adyacente a las paredes de las asas intestinales vemos gas, ¿ya? Y en esta radiografía que está en decúbito lateral, vemos que hay una línea radiolúcida que nos está indicando que hay neumoperitoneo. En el caso de esta radiografía, también vemos que hay esta radiolucidez
bajo las cúpulas diafragmáticas, que también nos está indicando que hay presencia de aire en la cavidad peritoneal. Y en este caso también vemos unas líneas radiolúcidas como alrededor del mediastino, que esto nos va a indicar que hay presencia de aire a nivel, o sea, en el mediastino, que hay un neumomediastino, ¿ya? Entonces, dentro de las patologías congénitas, las altas, una de las principales es la atresia esofágica. En el fondo esto es una malformación y una de las cosas que vamos a ver en este caso es un paciente que saliva mucho y que al tratar de poner una sonda nasogástrica, en el fondo la sonda se va a enrollar sobre sí misma y no va a poder pasar hacia la cavidad abdominal. Entonces, acá vemos un niño que tiene em, la cámara gástrica con adecuada, con gas, también las haces intestinales, pero vemos acá que la sonda nasogástrica se queda acá mismo, ¿ya? Entonces, hay diferentes tipos de atresia, hay atresias con algunas fístulas, que en el fondo por eso vamos a ver que hay aire en las asas intestinales, ¿ya? Esa es la razón por la que vemos aire. Otra cosa es la atresia duodenal. Esta va a estar dada característicamente porque vamos a encontrar un signo de la doble burbuja, ¿ya? Entonces vamos a ver que hay gas en el fondo a nivel del estómago y de una porción del intestino delgado. Pero va a haber una zona del intestino delgado en que ya no va a haber gas, ¿ya? Es un niño que se presenta con vómitos biliosos y el 80% de estos niños tienen síndrome de Down. Otro cuadro es la atresia yeyunal. En este caso vamos a ver un signo de la triple burbuja. Entonces vamos a ver que hay gas en el estómago, en el duodeno y en el yeyuno. Y de ahí hacia distal ya no va a haber gas. Eso es como la clave diagnóstica. Otra cosa es la atresia iliar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Que hacia proximal del ilion va a haber asas dilatadas y que también vamos a ver que hay ausencia de gas en el colon, ¿ya? Otras cosas son el ilio meconial, que vamos a ver como burbujas de jabón, que en el fondo es aire atrapado entre las bolitas de meconio, ¿ya? Y eso principalmente se va a dar en pacientes con fibrosis quística. Y finalmente la enfermedad de Hirschsprung, que hay varias más, pero estas son como las más importantes, y que en esta vamos a ver que el intestino afectado va a estar con un diámetro disminuido y va a haber dilatación de asas hacia proximal. Entonces, por ejemplo, acá vemos un paciente que a nivel ya del recto sigmoide, más recto, hay una disminución del calibre de las asas intestinales y hay una dilatación de asas hacia proximal. Hay que recordar que este es un diagnóstico que se puede sospechar con la clínica, con la radiología, pero es un diagnóstico más bien que es histológico. Otras patologías adquiridas, súper importante recordar la enterocolitis necrotizante, que van a ahondar ya cada uno respecto ya en internados más de pediatría, etcétera. La estenosis hipertrófica del píloro, súper importante en pacientes como con vómitos explosivos, etcétera. Y esta es una patología que podemos ver harto en la ecografía. La ecografía es como un examen de elección y vamos a ver acá engrosadas las paredes a nivel del píloro y hay unas medidas específicas que no es necesario que se aprendan, pero eso es lo que vamos a ver en la ecografía. Y también otras patologías, por ejemplo, una hernia encarcelada, que en radiografía también podríamos eventualmente verla. En el fondo acá, en esta radiografía, veíamos una zona, un asa en la región inguinal izquierda y había un montón de dilatación de asas intestinales hacia proximal y eso es lo que nos hacía sospechar en el fondo una hernia encarcelada, una complicación de la hernia. Dentro de la patología de adulto, que es lo que más vemos en realidad, el diagnóstico es tanto clínico como de imágenes como de laboratorio, es un conjunto.
Recordar siempre la distribución anatómica de las estructuras. Tenemos que pensar, por ejemplo, si un paciente con una clínica de dolor abdominal en fosa ilíaca derecha, como el primer diagnóstico diferencial en urgencia, el apendicitis. En fosa ilíaca izquierda, según la edad, sobre todo en pacientes mayores, es la diverticulitis. En hipocondrio derecho, ahí pensamos en la colecistitis con todos estos signos de irritación peritoneal, como el signo de Murphy, etcétera. En epigastrio, en faja, generalmente es la pancreatitis cuando los exámenes de laboratorio y la clínica así nos indica, y en las fosas renales ya es una patología del sistema urinario generalmente. Entonces tenemos, en primer lugar, la apendicitis aguda. La apendicitis aguda en adulto es un diagnóstico principalmente dado por escáner en radiología. Entonces tenemos algunos signos de apendicitis aguda. Tenemos un aumento en el diámetro del apéndice. El apéndice generalmente se encuentra en fosa ilíaca derecha y su diámetro, hay muy pocas veces que es constitucional que tengan un diámetro mayor, pero un diámetro mayor a 6 milímetros nos indica inflamación. Otras cosas que nos pueden indicar inflamación es el aumento de la densidad del tejido adiposo adyacente al apéndice y la presencia de apendicolito, sobre todo en adultos, y el aumento de vascularización al Doppler color. Ya, pero esto en ecografía. En ecografía son básicamente los mismos signos. En niños sí se suma una etiología distinta, que es la hiperplasia linfoide del apéndice, que en el fondo es lo mismo que básicamente el mecanismo fisiopatológico de la apendicitis es una obstrucción que al final llega a una inflamación, etcétera, etcétera. Entonces acá vemos una imagen en la ecografía, vemos que hay aumento de la ecogenicidad del tejido adiposo adyacente, vemos que hay un aumento del diámetro del apéndice. Acá puse un ejemplo de un apéndice normal. Lo que tenemos que recordar es que para intentar verlo es ver hacia el lado derecho, encontrar la válvula ileocecal, que es esta zona en el lado derecho, que vamos a encontrar una mezcla también como de tejido adiposo. Esa es una forma de encontrar el apéndice, encontrar la válvula ileocecal y el cambio de calibre en el fondo, y de ahí va a salir el apéndice, como esta estructura tubular que en este caso no está inflamado en este escáner. Otra patología importante es la diverticulitis aguda. En imágenes se puede ver tanto en ecografía, que en verdad es súper poco utilizada. Yo nunca he visto que ocupen ecografía para diagnosticar una diverticulitis aguda. Y el escáner. Importantes los hallazgos del escáner son la presencia de divertículos. Súper importante ver exámenes anteriores también para ver cómo era la pared del intestino, si es que tiene exámenes anteriores, cómo era la pared del intestino, si estaba engrosado o no, etcétera. Pero la presencia de divertículos antes y los cambios inflamatorios en el examen actual nos indican mucho este diagnóstico diferencial. Vamos a tener un engrosamiento parietal al nivel del divertículo. También vamos a tener inflamación del tejido adiposo adyacente y dentro de las cosas que más importan es la complicación. Ya sabemos que una diverticulitis complicada podría llegar como a requerir manejo quirúrgico versus una diverticulitis no complicada que generalmente se trata con antibióticos. Dentro de las complicaciones están los abscesos, tanto perihepáticos como pericolónicos, la perforación, presencia de fístulas, obstrucción intestinal, tromboflebitis séptica o trombosis venosa mesentérica. Esas son como las complicaciones más habituales de diverticulitis aguda. Entonces, acá vemos una diverticulitis complicada, que también vemos engrosamiento de la pared a nivel del divertículo. Vemos algunas burbujitas de gas adyacentes, que esto nos indica que hay perforación, ¿ya?
estas burbujitas que están fuera del lumen del intestino. Esa es una diverticulitis complicada con perforación. Y acá vemos al otro lado una diverticulitis no complicada, que acá vemos cambio inflamatorio adyacente, engrosamiento de la pared del colon a nivel del divertículo, etcétera. Pero esta no es complicada porque no tiene perforación, ni colecciones adyacentes, ni abscesos, ¿ya? Otros diagnósticos diferenciales son la apendangitis epiploica, que en el fondo es la inflamación de estos apéndices del colon. Y otro súper importante, que a veces no es posible entregar el diferencial solo en imágenes y va a requerir un estudio endoscópico diferido, el carcinoma sigmoideo, como este caso, que acá vemos cambio inflamatorio igual, vemos engrosamiento de la pared del intestino. Otras cosas que nos pueden ayudar es que ya más complejo, el intestino tiene un patrón trilaminar en la pared. Cuando hay cáncer, este lo pierde, ¿ya? Y otras cosas que también nos pueden ayudar es la presencia de, de adenopatías adyacentes. El cáncer las va a tener, la diverticulitis generalmente no. Otro diagnóstico súper importante es la colelitiasis. El cólico biliar va a ser el dolor tipo cólico en el hipocondrio derecho que va a ceder con la analgesia. ¿Ya? El tratamiento va a ser la cirugía electiva, sobre todo por el riesgo de neoplasia. A nosotros igual nos explican harto que, por ejemplo, los cálculos que miden más de 10 milímetros son los cálculos que generalmente tienen más riesgo de neoplasia y los otros son los que tienen más riesgo de inflamación, los menores a 10 milímetros. ¿Ya? Para diagnosticar la colelitiasis y también el cólico biliar, que tenemos la ecografía, que es la de elección, porque nos va a ayudar a ver mejor la pared de la vesícula, pero también podemos ver en el escáner la presencia de litiasis, sobre todo si son cálcicas. También tenemos la colecistitis, ya que es esta inflamación de la vesícula secundaria a la obstrucción por litiasis impactada. Y dentro de sus complicaciones tenemos la perforación, la colecistitis enfisematosa y la colecistitis gangrenosa, que son complicaciones con harta letalidad, ¿ya? Pero ¿qué vemos en la colecistitis en ecografía? Vemos que hay un engrosamiento de la pared de la vesícula. También podemos ver en la ecografía que hay un signo de Murphy ecográfico, que en el fondo es cuando uno comprime en el fondo de la vesícula, hay un dolor ahí que indica irritación peritoneal. En la resonancia igual podemos ver la presencia de litiasis y vemos acá en el fondo engrosamiento de la pared y aparte un poco de líquido libre alrededor de la vesícula, líquido pericolecístico. Y entre los signos de colecitis que tenemos principalmente la presencia de litiasis, el signo de Murphy ecográfico, la pared de más de 3 milímetros, el aumento de tamaño de más de 10 centímetros en el eje longitudinal y más de 4 centímetros en el eje transverso. Además, si ponemos Doppler, vamos a ver hiperemia de la pared. Acá tenemos las complicaciones, acá una colecitis enfisematosa, que hay gas entre la pared de la vesícula y una colecitis gangrenosa, que acá vemos en el fondo estas colecciones em, alrededor de la vesícula, que esto no es normal. Estas son complicaciones que generalmente se dan en pacientes mayores, en diabéticos y que tienen alta letalidad. No, esto ya es una colecitis muy avanzada. Dentro del engrosamiento difuso de la vesícula biliar tenemos hartos diferenciales. No siempre la engrosamiento difuso de la pared va a ser colecistitis, sino que además de eso tenemos, por ejemplo, estados edematosos, como por ejemplo la cirrosis, la insuficiencia cardíaca descompensada, la nefropatía perdedora de proteínas. En el tema inflamatorio infeccioso tenemos la hepatitis, también como decíamos la colestitis y la pancreatitis, que también inflama en el fondo, que aumenta el grosor de la pared de la vesícula por contigüidad, como por cambios inflamatorios adyacentes. También está el neoplásico, como el carcinoma de vesícula, y muy muy raro las metástasis, y el estado postprandial, que en el fondo de la pared se engrosa por el tema de que está poco distendida. Entonces, en general, cuando hacemos un control de colelitiasis, tenemos que pedir que las personas vengan en ayuno,
porque la vesícula se distiende en ayuno y ahí podemos valorar bien la pared de ella. Tenemos la pancreatitis aguda. La pancreatitis aguda se define como la inflamación del páncreas por múltiples etiologías. Hay muchas etiologías principales, la biliar, por alcohol, por hipertrigliceridemia, puede ser por alteraciones anatómicas, etcétera, por medicamentos, etcétera. Y esta se debe a la activación prematura de las enzimas pancreáticas y autodigestión del parénquima pancreático. Tenemos criterios diagnósticos, la elevación de la amilasa y lipasa, que ustedes deben saber mejor los valores, pero lo que yo sé es que son más de 3 veces el valor normal. Tenemos la clínica y las imágenes. Acá tenemos la etiología, hay muchas más. Y en las imágenes hay que tener ojo con esto. La ecografía no es un examen a elección para hacer el diagnóstico de pancreatitis aguda, pero sí el tema de la causa. Entonces, en general, en los hospitales lo que se hace ecografía para saber a qué servicio enviar al paciente. Si enviarlo a cirugía o enviarlo a medicina interna. ¿Ya? Dentro de la ecografía vamos a ver que hay un aumento difuso del tamaño del páncreas. Podemos ver que, la ecogenicidad del parénquima pancreático se vuelve heterogénea. En escáner es súper importante que un paciente de entrada, a menos que tengan un diagnóstico alternativo o sospechen alguna complicación, de entrada no se pide escáner, ¿ya? De entrada no se pide escáner porque en general los hallazgos de una pancreatitis aguda se van a encontrar a las 72 horas si es como alguna complicación, ya sea colecciones, pseudoquiste, etcétera. Y la resonancia, ¿a qué nos va a ayudar? A evaluar complicaciones, a evaluar la etiología, sobre todo cuando hay alteraciones anatómicas y también en pacientes, por ejemplo, embarazadas, para evitar la radiación, o niños. Pero en niños igual hay que sedarlo, así que en embarazadas sobre todo para evitar la radiación. Tenemos algunas morfologías de la pancreatitis aguda. La que más vemos es la pancreatitis edematosa intersticial, que acá vemos que hay un aumento del tamaño del parénquima pancreático, vemos que hay aumento de la densidad del tejido adiposo adyacente y en el fondo todo esto señalando cambios inflamatorios. Puede haber un poco de líquido también, eh, engrosamiento de las fascias pararrenales, algunas como signos inflamatorios adyacentes, por ejemplo, del intestino delgado, etcétera. Y otra morfología que tenemos es la pancreatitis necrotizante, que esta es más grave y lo que vamos a ver es que hay áreas del parénquima pancreático que no realzan normalmente, o sea, que no captan contraste normalmente y estas son áreas de necrosis. Ya, esas son las dos morfologías principales que vamos a ver de pancreatitis aguda. Hay un montón de complicaciones. Dentro de menos de 4 semanas vamos a encontrar las complicaciones no encapsuladas. Dentro de esas, las colecciones líquidas peripancreáticas o las colecciones necróticas. Y más de 4 semanas podemos encontrar otro tipo de complicaciones, por ejemplo, el pseudoquiste o la necrosis amurallada. Todas estas pueden estar estériles o infectadas y podemos sospechar complicación por la presencia de gas, aunque si no hay gas, tampoco descarta el hecho de que esté infectada. Entonces acá vemos, por ejemplo, en el caso de acá, vemos una lesión quística de paredes definidas en relación al páncreas y esto correspondía a un pseudoquiste. El contenido es bien homogéneo versus el del lado derecho, que acá vemos que hay una colección, también en un corte axial en resonancia magnética, una colección líquida, pero acá dentro de la colección líquida hay un contenido más heterogéneo, ¿ya? Entonces ahí hay una diferencia entre una u otra. Lo importante es saber como que existen algunas complicaciones que pueden estar infectadas o no pueden estar infectadas
y también depende de la temporalidad cuál sospechamos. También otro diagnóstico de dolor abdominal en la urgencia es la pancreatitis crónica. Principalmente está causada por alcohol y menos frecuente por alteraciones anatómicas como el páncreas divisum. Y dentro del hallazgo vamos a encontrar presencia de calcificaciones, como vemos acá en esta radiografía, que vemos pequeñas calcificaciones en el parénquima pancreático y en el escáner, acá vemos calcificaciones gruesas en el parénquima pancreático. Vamos a ver atrofia pancreática, o sea que se pierde este patrón como acinar del parénquima y también disminuye de tamaño. También vamos a ver dilatación del conducto pancreático y ya el diagnóstico lo da que haya calcificaciones intraductales, o sea, dentro del conducto pancreático principal. Dentro del sistema urinario vamos a tener varias modalidades de imagen para ayudarnos. Dentro de eso, la ecografía, el ecodoppler, que es súper difícil que lo pidan en la urgencia, la verdad. El escáner, ya sea el Pielotac, que es el examen sin contraste, y el Urotac, que es un examen que viene con varias fases, ¿ya? Y la resonancia magnética también es un examen que no vamos a pedir en urgencia generalmente. Dentro de las patologías más frecuentes tenemos la litiasis, sobre todo con clínica de hematuria, con dolor, las infecciones urinarias y la injuria renal aguda o la enfermedad renal crónica o la injuria renal aguda sobreagregada, etc. Entonces tenemos que dentro de la evaluación del parénquima renal vamos a hablar la morfología del riñón, la ecogenicidad, la presencia de lesiones focales y la evaluación del sistema pielocalicial, o sea, el sistema excretor. ¿Ya? Los riñones están en el retroperitoneo, ¿ya? Y están rodeados por algunas fascias, por las fascias pararrenales y las fascias perirrenales, ¿ya? Pero eso es importante de repente saberlo como para ver cuando hay cambios inflamatorios de los riñones, vemos que hay encruzamiento de estas fascias, o sea, estos tejidos que rodean a los riñones, que generalmente el peritoneo y estas fascias se van a ver como dibujadas con un lápiz mina, ¿ya? Acá vemos un riñón que está normal, que tiene una adecuada morfología, que son como habichuelas y que tienen una adecuada diferenciación córtico-medular. O sea, acá la corteza con la médula se ven bien diferenciadas, ¿ya? Acá tenemos el Pielotac. Este es un examen no contrastado y acá en el fondo vemos a un paciente que tiene signos de atrofia renal bilateral. Cuando hay atrofia renal, o sea, cuando hay disminución del grosor cortical, generalmente estamos frente a signos de nefropatía crónica, ¿ya? Entonces acá vemos el Pielotac, es un examen que va a llegar de los riñones al, a la vejiga, ¿ya? Y nos va a permitir evaluar los uréteres, el sistema excretor y la morfología de los riñones, morfología y tamaño. Además, igual vamos a ver otros órganos que se vean, ¿ya? Y el Urotac es un examen contrastado, ya que va a tener una fase sin contraste, que va a ser como el Pielotac, una fase arterial, la adquisición va a ser de los 20 a los 40 segundos, y en esta, ¿qué es lo que vamos a ver principalmente? La vascularización del riñón, o sea, como eh, la, mm, cómo están las arterias renales, por ejemplo, cómo están las venas renales, si están permeables, si hay alguna estenosis, etcétera, y nos va a ayudar a la planificación quirúrgica en caso de requerirse. También tenemos la fase nefrográfica, que está a los 100 segundos de la adquisición. Acá tenemos un realce que es homogéneo y esta nos va a ayudar principalmente a la presencia de inflamación, a ver neoplasias y a ver cicatrices. Y finalmente la fase de eliminación que se hace a los 8 a 15 minutos de la adquisición. Y en esta nos va a pintar todo el sistema excretor, los cálices, la pelvis renal y los uréteres, y también nos va a pintar la vejiga. Ya, esto principalmente nos va a servir para la presencia de obstrucciones, ya sea neoplásica o sea litiasis, o alteraciones anatómicas de la vía urinaria, por ejemplo, doble sistema excretor, etc.
Ojo, con el uso de contraste yodado, las reacciones adversas a medicamentos son súper poco frecuentes. En general, se premedican las que son más graves y cuando un paciente dice, no, como que me salió un rash, algo así, un paciente que en general se premedica. Hay muy pocas, muy pocas contraindicaciones reales como para el uso de contraste yodado. Em, en general, la nefroprotección ya no se hace con cosas raras, sino que se hidrata como previamente al examen. Em, y eso. La resonancia magnética, no uso de urgencia para evaluación de lesiones focales, llámese neoplasia, para ver la morfología renal y para ver la vasculatura renal. Esto igual nos va a servir para pacientes que estamos tratando de evitar la radiación, niños embarazadas como que el principal objetivo. El uso del contraste con gadolinio, el uso de contraste de la resonancia, se tiene que utilizar con una velocidad de filtración glomerular mayor a 30, sobre todo por esta reacción adversa que es la fibrosis sistémica nefrogénica. Esto sobre todo en pacientes con insuficiencia renal, ¿ya? Acá tenemos unas imágenes de enfermedad renal crónica versus injuria renal aguda. Este es un riñón normal, como el que veíamos al principio, y acá vemos un riñón de injuria renal aguda en la letra A. Entonces, ¿qué es lo que vemos en injuria renal aguda? Que hay aumento de la ecogenicidad de la corteza. Son riñones más blanquitos en el fondo, que no pierden el grosor cortical. Cuando hay aumento de la cognicidad, en el fondo se pierde la diferenciación córtico-medular. Eso nos habla de un signo de nefropatía médica, de una injuria renal aguda. Versus la enfermedad renal crónica, que vamos a ver un riñón que perdió grosor en su parénquima. ¿Ya? La pielonefritis es una infección del parénquima renal y la infección bacteriana renal más frecuente, sobre todo de forma ascendente desde la vejiga. Los hallazgos son súper inespecíficos. En general, en imagen no se ve nada. ¿Qué se puede ver? Aumento de tamaño, inflamación perirrenal, inflamación del urotelio, o sea que se engruesa ahí la pared de los uréteres, e hiporrealce en algunas zonas como focos de nefritis en algunos estudios contrastados. El examen es, como dice ahí, en sospecha de complicaciones. Ya no es para el diagnóstico de pielonefritis. El diagnóstico de pielonefritis se hace con laboratorio y con la clínica. Entonces, sí nos sirve para ver las complicaciones. Podemos ver abscesos renales en la ecografía. En el escáner podemos ver abscesos renales. Como es, en ecografía la vamos a ver como una lesión hipoecogénica, o sea, negrita, que no va a tener vascularización al Doppler. En escáner lo vamos a ver como esta lesión quística con paredes bien definidas que tienen realce con el contraste endovenoso. Y también podemos ver, por ejemplo, pielonefritis enfisematosa, que acá hay aire en esta zona del riñón. ¿Ya? Otra cosa que podemos ver es la hidronefrosis slash obstrucción urinaria por generalmente litiasis. Hay diferentes grados de hidronefrosis, no es necesario que se lo aprendan. General, la hidronefrosis que es leve no disminuye el grosor del parénquima renal. Mientras se va haciendo más grave, el grosor del parénquima va disminuyendo y se va perdiendo la forma. En general, ya cuando los riñones están severamente obstruidos con una severa hidronefrosis, ya se ve como básicamente como un quiste grande, ¿ya? Como una bolsa hidronefrótica. Hay diferentes causas, la obstructiva principalmente por litiasis, y las no obstructivas por reflujo vésico ureteral o por embarazo. Dentro de la evaluación de la litiasis tenemos la presentación clínica que es con cólico, con hematuria. El 73% de las litiasis contienen calcio y estas litiasis van a ser radiopacas, o sea, van a ser blanquitas como en esta imagen, ¿ya? Y dentro de las imágenes diagnósticas tenemos el pilotac y la ecografía, que la ecografía, ojo, los uréteres casi no se ven en la ecografía, se ven muy pocos, se ven segmentos muy cortos de uréter, entonces no se le ocurra pedir como evaluación de
de urolitiasis o nefrolitiasis, sospecha como en ecografía. No, generalmente el examen a elección acá es un Pielo-TAC y si hay signos que de repente nos pueden ayudar en ecografía para ver más que todo nefrolitiasis, no urolitiasis, que no los vamos a ver porque en realidad no se ocupan mucho en adultos. Dentro de las conclusiones tenemos que la imagenología es un apoyo diagnóstico a la patología abdominal. Es súper importante que cuando tengan una sospecha clínica la envíen con el diagnóstico diferencial que están pensando, sobre todo por los exámenes de laboratorio, porque así orienta mucho más al protocolo que hay que seguir o se puede dirigir mejor a otro examen. Llámese, no necesita una ecografía, necesita un escáner realmente. Y todo esto va a ayudar a que haya menos radiación, menos costo y el diagnóstico sea, sea en un mejor tiempo que estuviese como haciendo muchos exámenes innecesarios. Eso es la clase de hoy día, así que cualquier duda, cualquier pregunta, me la consultan